cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron llevados al concilio por estar predicando la salvación en el nombre de Jesucristo, aparece un personaje que se llamaba Gamaliel. Sabemos que él había sido maestro del apóstol Pablo. Y Gamaliel, cuando le preguntan, da el siguiente consejo a las autoridades. Escuchen sus palabras. Él dijo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel, hermanos, tenía razón, y aquella obra era de Dios. ¿Qué otra manera tenemos de explicar que 12 hombres judíos y uno añadido lograran sacudir casi todo el mundo conocido? Europa, Asia y África fueron conmovidas por un nuevo mensaje. Unos hombres pobres, mayormente del vulgo, que recibían el nombre de cristianos, salieron anunciando por doquier que las escrituras de los profetas se habían cumplido y que Dios el Padre había enviado a su Hijo, el cual se había encarnado y recibió el nombre de Jesús. El Mesías, un hombre judío, externamente como cualquier otro ser humano, había obedecido perfectamente la ley. Había hecho milagros, expulsó demonios, murió en una cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día. ¿Qué creen que respondería la gente a este mensaje? Lo mismo que responde mucha gente en el día de hoy. Pero ¿qué clase de locura es esa? ¿Quién puede creer en un Salvador crucificado? ¿Dónde están las señales? ¿Por qué Dios mismo, verdad, no descendió de una manera en que todo ser humano pudiera verlo y hubiera dicho: yo soy Dios, yo los voy a salvar? Dime, para creer, ¿cuál es la señal? ¿Dónde dejas la sabiduría humana y el sentido común? Eres un fanático. Sin embargo, hermanos, no fueron pocos los que creyeron. Fueron miles. Y unos años después, decenas de miles. Y años más tarde, millones. De hecho, si tuviéramos un mapa en este momento y pudiéramos trazar por varios siglos cómo es que fue avanzando el cristianismo, búsquenlo después, hermanos. Y se van a dar cuenta el salto exponencial que tenía entre un territorio y otro, hasta la llegada del Islam. Y el Islam pareció poner en peligro, y si lo ven en el mapa se van a dar cuenta cómo esas zonas que el cristianismo había alcanzado empiezan a desaparecer. Y parece que queda ya muy poquito, y de repente, otra vez, un salto impresionante para llegar más lejos, hasta Inglaterra, hasta India, etcétera. ¿Qué otra manera, hermanos, tenemos de explicar esto? Ciertamente, Gamaliel tenía razón, pero lo que Gamaliel no sabía, o lo que él no tenía por seguro, es que esta era la obra de Dios y que iba a avanzar, a pesar de que muchos hombres se opusieran. Ahora mismo, en este mismo instante, tan solo en China, un país en donde nuestros hermanos son perseguidos, y el presidente es un materialista, ¿verdad?, de ultranza, se estima que hay 100 millones de cristianos. La locura de la predicación no se puede detener, ni por demonios, ni por incrédulos, ni por gobernantes que se opongan. Cristo lo dijo, hermanos, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y saben quién está en la ofensiva en esa imagen? No es el Hades, es la iglesia. ¿Cuál es la relación, hermanos, que esto tiene con los corintios? Parece que ellos estaban olvidando
que el mensaje del Mesías y del Salvador crucificado no es compatible con la soberbia ni con los estándares y alardes de la sabiduría humana. Habían perdido el enfoque. Y con el peligro de eso, ¿verdad? Estaba el peligro de perder el Evangelio, la esencia del Evangelio que Pablo nos presenta como Cristo crucificado. Pablo dice que ese es el mensaje que proclamamos. Si el mensaje de Pablo hubiera consistido en un esquema humano, si hubiera dependido de la sabiduría humana, Pablo habría despojado a la cruz de su poder. Y la evidencia de eso sería que el cristianismo no hubiera avanzado. No habría llegado hasta cruzar otro continente para que nosotros podamos oír el mismo mensaje en este día. Quiero que veamos, hermanos, antes de pasar a nuestro pasaje como tal, el argumento general que Pablo tiene aquí. El argumento general va de la siguiente manera. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo para que nadie se jacte delante de él y toda la gloria sea solo para Dios. Eso es lo que vemos del versículo 18 al versículo 31. Pero quiero que vean el argumento más amplio. Pablo nos va a decir cómo Dios logra esto a través de tres cosas. Cómo Dios se asegura de enloquecer la sabiduría del mundo y demostrar que el único perfecto en sabiduría es Él, que toda la gloria es solo para Dios. Lo hace de tres formas, hermanos. En primer lugar, lo hace con un mensaje. Y ese mensaje va a ser el que vamos a ver en los versículos 18 al 25. Dios enloquece la sabiduría del mundo y se lleva toda la gloria a través de un mensaje. En segundo lugar, lo hace a través de aquellos que reciben el mensaje. Eso es lo que vamos a ver la próxima predicación. Versículos 26 al 31. Pablo les dice, no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes mismos dan evidencia de a quién es que Dios escoge. ¿Acaso ven muchos líderes, ven muchos gobernantes, ven muchas personas de influencia entre ustedes? Podríamos hacer la misma pregunta el día de hoy, hermanos. Y la respuesta seguiría siendo la misma. No. Dios escogió a lo necio de este mundo. Dios escogió a lo menospreciado de este mundo. Pero Dios también enloquece la sabiduría de este mundo y se lleva toda la gloria a través del acto de la predicación. Y eso lo vamos a ver en 2 domingos cuando lleguemos al capítulo 2. Porque Pablo nos va a decir cuál fue su método de predicación. Pablo dice que llegó a los corintios con debilidad, con mucho temor y temblor, y nos dice que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dios entonces enloquece la sabiduría del mundo y se lleva toda la gloria a través de un mensaje, el mensaje del Evangelio, a través de los recipientes de ese mensaje, la iglesia en Corinto, y a través del acto de la predicación. Pero, repito, ahora vamos a detenernos en el mensaje, versículos 18 al 25. Y si queremos dividirlo en 2 partes, vamos a ver primero, número 1, que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Versículos 18 al 20. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. ¿Cómo es que Dios la ha enloquecido? Lo vamos a ver en el segundo punto. Salvando a los creyentes por la locura de la predicación. Salvando a los creyentes por la locura de la predicación. Versículos 21 al 25. Esas son las 2 partes en que vamos a considerar entonces esta porción. En primer lugar, pues, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Pablo comienza el versículo 18 con un porque. Y esto nos deja en claro que la idea está conectada con lo que él había dicho en el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si Pablo hubiera dependido de la sabiduría de palabras
como el fundamento de su predicación, habría terminado por cambiar su contenido para agradar a su audiencia. Estos hombres eran corintios, tenían toda la influencia de Grecia y con ella también las filosofías que estarían en boga en ese tiempo. Pero Pablo nos está diciendo que él no hizo en eso. Y nos va a decir que la palabra de la cruz hace diferencia entre dos grupos, aquellos que no la reciben y aquellos que la reciben. Pablo, hermanos, llama a su mensaje la palabra de la cruz. Es interesante, si le preguntáramos al apóstol Pablo, danos algunos sinónimos del Evangelio. Él podría decir aquí la palabra de la cruz. Él podría decir la locura de la predicación. O él podría decir Cristo crucificado. Todos esos, en los capítulos 1 y 2, son sinónimos con los que Pablo se refiere al mensaje del Evangelio. Pero ¿por qué llamarlo la palabra de la cruz? Si la cruz, hermanos, era esa pena de muerte bajo la ley romana y símbolo de la maldición de Dios para un judío, Pablo nos está diciendo, esto es lo que caracteriza al mensaje del Evangelio. Esta es la ofensa, esto es lo que causa tropiezo para el mundo, la cruz. Quizá no tanto la resurrección, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la cruz, Pablo está diciendo, se produce un resultado inevitable. Hay dos respuestas. Y las respuestas son polarizantes. Pablo dice, es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Unos consideran, ¿verdad?, la palabra de la cruz como una locura. Otros consideran la palabra de la cruz como una manifestación o la manifestación por excelencia del poder de Dios. Los que la tienen por locura se pierden, perecen, se condenan, en otras palabras. Pero los que se salvan, ¿quiénes son? Los que la consideran o la tienen por el poder de Dios. Hay una percepción muy diferente aquí de un mismo mensaje. Una respuesta que es diametralmente opuesta. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Qué relación tiene con lo que Pablo viene diciendo? Vean que Pablo inmediatamente piensa en algo que decía el Antiguo Testamento. Versículo 19. Pues está escrito. ¿Cuándo utiliza esa frase Pablo? Cuando va a hacer una cita o una alusión al Antiguo Testamento. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo no puede dejar de pensar, al pensar en el Evangelio, en lo que Dios ya había dicho por medio de los profetas. Y la declaración que él nos da aquí es que iba a llegar un día en que Dios iba a poner las cosas al revés, iba a poner el mundo en jaque, o a los sabios en particular. Con esto Pablo, hermanos, nos está diciendo que no es algo raro en la manera de obrar de Dios. Esto no es algo diferente, no es algo nuevo en lo que Dios ya se había propuesto. Esta es la manera en la que Dios siempre obra, pero lo que hace en el Evangelio lo hace de un modo mucho más grande y sublime. Pablo ve las Escrituras de un modo distinto al conocer a Cristo y ahora todo tiene más sentido. Ahora Pablo puede pensar en la cruz y decir, ya sé por qué Isaías había dicho en aquel pasaje, en el capítulo 29, que Dios iba a destruir la sabiduría de los sabios. Pensemos, hermanos, ¿cómo es que Dios había hecho esto a lo largo de la historia? Déjenme darles algunos ejemplos. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ¿verdad?, de que de su hijo todas las naciones iban a ser benditas en él, en su descendencia. Abraham tenía casi 100 años cuando Isaac nació. Y Sara era una mujer
estéril. Dios hizo salir aguas de la roca con Moisés y dio triunfo a un pastorcillo con David sobre un soldado de élite. Esto no es raro. Esta es la manera en la que Dios obra. Utiliza, ¿verdad?, a cosas muy pequeñas en este mundo para destruir aquellas cosas que consideramos grandes. Y ese es el argumento de Pablo aquí. Ya lo había dicho Isaías. Esta es la manera en la que Dios obra. Y la forma en que vemos más claramente eso es en la cruz de Cristo. Así que Pablo, ¿verdad?, apuntala esta verdad con una ráfaga de preguntas. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por cierto, hermanos, que esta referencia tiene en mente a los judíos y a los griegos. Pablo está diciendo, ni lo mejor que nuestra cultura pueda producir, en el caso de los judíos, los escribas, los estudiosos de la ley, lo mejor que la cultura griega pueda producir, hermanos, los más grandes filósofos hasta el día de hoy, eran griegos, los que avanzaron más en el campo del conocimiento, de las ciencias en un principio, eran griegos, cuando alrededor, los pueblos, ¿verdad?, alrededor de los griegos, estaban creyendo toda clase de supersticiones. Pero Pablo nos está diciendo, aún los mejores avances entre judíos y griegos, judíos y paganos, no pueden compararse a la clase de demostración que Dios ha hecho de sabiduría en la cruz de Cristo, en el evento más humillante, angustiante y desgarrador. Es como si Pablo estuviera diciendo, ¿se creen sabiondos? ¿Se glorían en la elocuencia carnal, en la sabiduría de este mundo? ¿Creen que pueden añadir un método diferente a la predicación como para que nuestro mensaje sea más suave para la gente? ¿No se dan cuenta de lo que ha hecho Dios en el Evangelio? Díganme. Y luego Pablo lanza esas preguntas. Dios ha puesto en jaque a Platón y a Gamaliel, a judíos y a griegos. Y lo ha hecho, hermanos, a través de una cruz. Ese es el punto del apóstol aquí. Pero vayamos ahora al segundo punto en el pasaje aquí. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, primer punto. Pero ¿cómo es que lo ha hecho? Vayamos al segundo punto. A través de la locura de la predicación. A través de la locura de la predicación. Pero antes de esto, permítanme hacer un breve paréntesis para contestar una pregunta que es importante. El hecho de que Pablo hable así acerca de la sabiduría del mundo y la elocuencia debería provocarnos a preguntar, ¿acaso es mala en sí misma la sabiduría del mundo y la elocuencia? La pregunta es difícil si pensamos en función de la carta, porque solamente podemos suponer cuál era el problema detrás. Pablo no nos está explicando todo el contexto aquí, qué era exactamente lo que los corintios estaban creyendo, en quiénes estaban gloriando, qué era exactamente lo que estaban haciendo aquellos en los que ellos estaban gloriando. No lo sabemos. Pero la pregunta se aclara si pensamos en otros pasajes. Por ejemplo, sabemos que Pablo, al hablar con los filósofos en Hechos 17, citó a dos autores griegos y les otorga el reconocimiento de una verdad. Pablo dice, aquello que dijeron sus poetas es cierto, pero lo aplicaron mal. Yo les vengo a predicar de ese Dios del que sus poetas habían hablado. Y ese Dios se llama Jesús, Jesucristo. Así que esto nos deja ver, hermanos, que la sabiduría del mundo no es mala en sí misma. O sea, Pablo está diciendo, en otras palabras, déjenme decirlo muy sencillo, el problema no son las matemáticas, el problema no es la lógica, el problema detrás aquí es la actitud
y la motivación. El problema es en qué se convierte el centro de nuestro mensaje. Pablo dice, no puede ser la elocuencia, no puede ser la sabiduría de las palabras, tiene que ser Cristo crucificado. Pero el problema no es el conocimiento en sí mismo. Eso es importante, hermanos, y les voy a decir por qué. Porque muchos cristianos en el día de hoy creen que el ser cristiano es símbolo de ser ignorante. ¿Verdad? Con toda la ola del fundamentalismo que vino de Estados Unidos, llegó también una ola que empezó a contraponer el conocimiento de las artes, de las ciencias, con la Biblia. Y es algo, hermanos, que debemos de reclamar. Este es el mundo de nuestro Dios. Toda verdad es suya. Le pertenece a Él. Si un ingeniero, ¿verdad?, incrédulo puede construir un puente y funciona bien, es porque Dios ha ordenado el mundo, ha ordenado las estructuras, las propiedades de los materiales, la lógica que hay entre las leyes de la materia, etc. Y como cristianos deberíamos ser capaces de profundizar en eso sin temor, diciendo, yo voy a estudiar lo que Dios ha hecho. Pero el punto, hermanos, es que no debemos de hacer eso nuestra bandera, ¿verdad?, o nuestra motivación, o querer cambiar el mensaje del Evangelio para lograr convencer a las personas de manera carnal. Con esto preguntamos también, ¿qué de la elocuencia? A Apolos, ¿verdad?, a quien Pablo ya había mencionado en esta carta, se nos dice en Hechos, era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Si analizamos el Sermón del Monte, vamos a decir, nuestro Señor Jesucristo era elocuente. ¿Qué manera, hermanos, de resumir los deberes de un cristiano? La forma en que se ven los hijos de Dios, la conducta que tienen. Palabras, hermanos, que Cristo dijo que se nos quedan grabadas por su manera proverbial en que el Señor las explicó. Entonces, la elocuencia no es un mal en sí mismo. Otra vez, ha habido predicadores muy elocuentes en la historia de la iglesia y disfrutamos, ustedes disfrutan de escuchar predicaciones de hermanos en el internet que hablan de una manera muy elocuente. El asunto es que eso no es nuestro centro, ese no es el enfoque. No ponemos, ¿verdad?, el énfasis en decir, el predicador tiene que ser elocuente. Ponemos el énfasis en decir, el predicador tiene que saber predicar a Cristo. Tiene que saber hablar de Él, hablarnos del Salvador. Ese es el asunto aquí. Y Pablo nos dice que Dios enloquece al mundo, o la sabiduría del mundo, perdón, salvando a los creyentes por la locura de la predicación. Vayamos por favor al versículo 21. Pablo dice lo siguiente, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? El mundo no puede conocer a Dios de forma salvífica a través de la sabiduría. No hay manera. Platón, ¿verdad?, uno de los mejores filósofos, pudo llegar a la conclusión de que había un Dios verdadero, que no podía haber muchos dioses que contrapusieran sus voluntades, porque entonces el mundo no se vería con el orden que tiene hoy, que tenía que haber un solo Dios. Y sin embargo, hermanos, Platón no podía conocerlo. No podía ser salvo. Platón no sabía de la cruz, ni de las promesas que los profetas habían dado. ¿De qué manera es entonces que llega la salvación? A través de un mensaje. Dios se agradó en salvar a los que creen por otro medio, no por la sabiduría de este mundo, sino por la locura de la predicación. Dios tuvo a bien, hermanos, escoger que el medio en que nosotros pudiéramos conocerlo para salvación no fuera a través de nuestro buen razonamiento, sino que fuera a través del mensaje de la cruz. Piénsenlo de esta manera. Si Dios no lo hubiera designado así,
y el conocimiento para la salvación dependiera de qué tan inteligente es una persona, ¿qué pasaría? Para empezar, no muchos serían salvos, pero además la gloria se la llevaría el hombre. El hombre podría decir: a través de mi propio esfuerzo, a través del uso de mi razón, yo pude alcanzar la salvación. Dios diseñó el esquema de la salvación de tal manera que el que se lleva toda la gloria de principio a fin es Él y nadie más. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo lo hace? A través de la locura de la predicación. Ahora Pablo retoma, ¿verdad?, esas diferentes respuestas que hay en la audiencia. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Mas para los llamados, ¿verdad?, de entre ese grupo, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué, hermanos, es que el mundo ve la predicación como una locura? El mensaje del Evangelio no es ninguna locura. Es lo más sano que una persona puede creer. Pero ¿por qué el mundo lo ve como locura? Pablo nos dice: porque presenta a un Salvador crucificado. Los judíos pedían señales, querían un milagro, una confirmación. Jesús les dio muchas señales, no solamente una, muchas. Aún así no quisieron creerle, tenían una idea diferente del Mesías. No podían tolerar, pensar en que el Salvador hubiera sido crucificado y que esa fuera la forma en que Él triunfa. Los griegos, por su parte, nos dice Pablo, buscan sabiduría. Hermanos, los griegos aceptaban la idea de un Dios eterno, un Dios inmutable, un Dios impasible. Pero cuando a un griego se le explicaba la encarnación, él decía: no, no puede ser eso. No puede ser eso. Dios, estando, ¿verdad?, tan alto, siendo tan trascendente, no puede tener comunión con el hombre. ¿Cómo me estás diciendo que Dios se encarnó? Y además, por si fuera poco, vino a morir en un madero. Pero ¿qué es lo que pasa aquí, hermanos? Que Pablo dice que hay unos que son llamados y ellos sí reciben este mensaje, el del Cristo crucificado. ¿Cómo es, verdad, que una mente humana puede aceptar un mensaje como este? Piensen, hermanos, en esa expresión. Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esta es la piedra de tropiezo. Para los judíos es tropezadero y para los gentiles es locura. Pero hay unos que son llamados. Pablo dice, versículo 24, son de los judíos y son de los griegos. Pero para ellos el resultado es muy diferente. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ellos lo ven de un modo muy distinto. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos? Si pertenecen al mismo grupo, judíos y griegos, ¿por qué unos lo tienen por tropezadero y locura y por qué otros sí lo reciben y lo consideran poder de Dios y sabiduría de Dios? La clave ahí es la palabra llamados. Llamados. La idea es entonces que Dios, cuando se está predicando el Evangelio, llama a algunos y les hace entender esta verdad para que puedan ver a Cristo crucificado y entonces digan: wow, Cristo es la mayor expresión del poder de Dios. Al ver la cruz del Señor Jesucristo puedo ver la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Dios llamando, hermanos, personalmente, llamando de manera eficaz al corazón del hombre para mostrarle esta verdad, para mostrarle que no es ninguna locura, para mostrarle que es el poder y la sabiduría de Dios. La diferencia entonces, ¿verdad?, para que un judío deje de buscar señales y piense en Cristo como el poder de Dios, es el llamado de Dios allí. Lo mismo para los gentiles o para los griegos, porque Pablo utiliza
las dos palabras para referirse a las mismas personas. Todos los que no sean judíos. Eso nos incluye, por supuesto, a nosotros. Ahora, por último, Pablo nos dice en el versículo 25 que hay algo paradójico en la sabiduría y el poder de Dios. El apóstol dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En otras palabras, cuando Dios hace algo que parece una insensatez o locura para el mundo, nos está mostrando que su sabiduría está muy por encima. Cuando Dios hace algo en este mundo que parece muy débil, muy menospreciable, nos está mostrando que su poder está muy por encima del nuestro. Sería, hermanos, por poner un ejemplo burdo, como si fuéramos a una batalla y tuviéramos espadas, pero resulta que se presenta allí con un hombre con una espada de papel y decimos, este hombre no le va a ganar a nadie, ¿qué va a poder hacer? Y de alguna manera, ¿verdad? Milagrosamente, este hombre resulta vencedor. ¿Qué diríamos? ¿Cómo podemos dar cuenta de esta historia tan extraña en que Dios ha avergonzado la sabiduría de este mundo utilizando aquello que era más débil? Dios naciendo en un pesebre, Dios encarnado, sufriendo en nuestro lugar, cumpliendo la obediencia que no podemos cumplir, Dios crucificado, condenado por los hombres, condenado por las autoridades del tiempo de Jesús. Pero Pablo dice que para los llamados, este mensaje es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos, hermanos, aplicar esta porción? En primer lugar, déjenme decir esto. El mensaje que predicamos, Cristo crucificado, implica que no podemos jactarnos de la sabiduría y habilidades humanas. Y es así, hermanos, como Pablo relaciona la actitud de los corintios con el Salvador. ¿Por qué no debían gloriarse los corintios en los hombres, en la elocuencia humana, en la sabiduría de las palabras? Por Cristo. Porque al ver a Cristo, los corintios deberían haber pensado, Dios no se anda con las apariencias. Dios no hace acepción de personas. No es que Dios vea con agrado a los sabios de este mundo, cuando Dios ha utilizado lo más vergonzoso, lo más menospreciable, un Salvador crucificado, pendiendo desnudo en una cruz, recibiendo la maldición por nuestros pecados. Los corintios debieran haber razonado, no podemos gloriarnos en las cosas de este mundo. La única razón de nuestra gloria debería ser Dios, debería ser este evangelio. De la misma manera nosotros, hermanos, el mensaje también es para nosotros, que a menudo nos gloriamos en las apariencias de este mundo, en lo que tenemos, que si no tenemos, que si fulanito tiene, que si se viste de tal o cual manera, en lugar de decir, ¿qué importa eso? Cuando Dios nos ha mostrado que lo más valioso para Él puede ser lo que los hombres tienen, como algo despreciable. En segundo lugar, debemos agradecer a Dios por el llamamiento que hemos recibido y recordar que es la gracia de Dios la que hace la diferencia. Si tú anduviste en el mundo, hermano, estoy seguro que te acuerdas de que cuando te predicaron la primera vez, pudiste haber pensado algo así como que ¿Qué mensaje tan extraño? Pero qué cosa tan rara. A ver, para empezar, ¿cómo que el Salvador, verdad, del mundo está siendo crucificado? ¿Cómo que mis obras no aportan a la salvación? ¿Cómo que es el mérito solamente de Jesucristo el que me salva? ¿Que es por gracia, que no es por obras? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? El llamado de Dios, que Dios acompañó junto con su palabra. Un milagro, hermano, para que al ver el Evangelio pudieras decir, este es mi Salvador,
Este es el poder de Dios. Antes no lo podía ver, pero ahora lo veo claramente. Esta es la sabiduría de Dios. Por último, hermanos, adoremos al Cristo crucificado como la demostración más grande y más excelente del poder y la sabiduría de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? La capacidad para cumplir todo lo que está de acuerdo a su santa voluntad. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Un arreglo armonioso de los mejores medios para lograr lo que Dios se había propuesto. ¿Y qué es lo que Dios se propuso? ¿Cuál era la voluntad de Dios, hermanos? Salvar a un pueblo para sí. Un pueblo compuesto de personas de toda nación, de toda lengua, y salvarlos de la manera más insospechada. De la manera, hermanos, en que Dios pudiera esconder, ¿verdad?, su omnipotencia y su omnisapiencia en un cuerpo, en un rostro humillado. De manera tal, hermanos, que solamente los humildes pudieran contemplar en las mismas espinas del Salvador la gloria, la corona de este Rey. De manera tal que los débiles, los pecadores, los que se ven a sí mismos culpables, pudieran darse cuenta de que el remedio para su condición fue alzado públicamente delante de los ojos de todos para traer salvación. Hermanos, ¿qué poder y qué sabiduría es esa? Que vamos a pasar la eternidad tratando de entender lo que Dios ha hecho en Cristo. Que el Señor nos dé gracia como iglesia para que podamos profundizar más. Y si podemos profundizar más en eso, déjenme decirles lo que va a pasar, que es el resultado que el apóstol Pablo espera aquí. Vamos a empezar a ver más humildad en nuestros corazones. Vamos a dejar de gloriarnos por las cosas externas, por la apariencia, por la sabiduría de este mundo. Y vamos a hacer del motivo o la razón de nuestra gloria el Salvador crucificado. Hermanos, la cruz produce un resultado práctico. Esta no es teología abstracta. Pablo la está aplicando de esa manera. Pablo nos lleva a ver a Cristo como la mayor demostración del poder y la sabiduría de Dios para producir en nuestros corazones unidad, como era el caso de la iglesia en Corinto, y humildad, unidad y humildad. A medida que reflexionemos en eso, ¿qué significa que como cristianos hemos sido salvos por un Salvador crucificado? Eso va a producir un resultado práctico en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a crecer en eso. Y que si tú estás aquí y no has conocido a Cristo, pienses en esto. Ese Salvador crucificado, ese Mesías crucificado, se ofrece precisamente a pecadores como tú. Y si hoy lo ves como una locura, nosotros lo veíamos igual, todos los que estamos aquí. Pero el llamado de Dios hace la diferencia y es nuestra oración que tú puedas ver a Cristo esta mañana como el poder y la sabiduría de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por Jesús, el Salvador que nos has dado, Señor. Gracias por esa cruz, por ese sufrimiento, por esa agonía, por esa muerte de tu Hijo en nuestro lugar. Gracias, Señor, por habernos llamado, por este mismo mensaje y porque permites que este mensaje siga avanzando a muchos lugares, a muchos pueblos. Te rogamos, Señor, que reúnas a tu pueblo de todas partes en Cristo. Y Padre, que nos permitas festejar ahora, Señor, a través de la ordenanza, participando del pan y de la copa. Pedimos que bendigas estos elementos de la Santa Cena y podamos contemplar, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ofrecido por nosotros como ese sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre. Y hallar consuelo, Señor, hallar paz para nuestras almas, hallar más seguridad, más gozo para vivir en esa humildad, Señor, que tú quieres, esa humildad que se corresponde a la cruz.
Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, a caminar con ese temor delante de ti, a vivir, Señor, con la mirada constante en el Salvador. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.